¿Qué harías si un día contestas tu celular y la voz al otro lado te dice algo que sacude todo tu pasado? Una niña, una súplica desesperada y una verdad que no puede seguir enterrada. Lo que comenzó como un día cualquiera se convirtió en una carrera contra el tiempo, contra la culpa y contra lo que nunca se quiso enfrentar. La mañana brillaba en Querétaro como si el sol hubiera decidido aplaudirle a Daniel Montes. En la sala de juntas de un hotel de 5 estrellas, rodeado de inversionistas, él hablaba de cifras, de expansión, de construir un nuevo México desde los cimientos de su emporio. Cada palabra que decía se volvía oro. Era el tipo de hombre que todos admiraban y muchos envidiaban. Camisa italiana, reloj suizo, sonrisa que escondía cansancio y un celular que, en teoría, jamás debía sonar durante una presentación. Pero esa vez sonó 1, 2, 3 veces un número desconocido y algo dentro de él se encogió. Daniel se detuvo. Su voz falló por primera vez en años. Sintió como si alguien jalara su alma desde adentro. Pidió disculpas con la mirada. Salió del salón elegante, cruzó el pasillo tapizado en silencio y contestó. Bueno, lo que escuchó le heló la sangre. Papá, ayúdanos. Mamá se desmayó y no tenemos qué comer. Una voz de niña, temblorosa, que parecía gritar sin gritar. Daniel se quedó mudo, como si le hubieran arrancado el corazón. ¿Quién habla? ¿Cómo conseguiste este número? Soy Valeria. Mi mamá se llama Teresa Ruiz. Por favor, no despierta. No tengo a nadie. Ese nombre, Teresa, un susurro del pasado que volvió como relámpago. La Teresa que había amado cuando aún creía en los abrazos. La misma que dejó atrás para construir un futuro. Tragó saliva. Sus piernas temblaban. ¿Dónde estás? ¿Valeria? ¿En Guanajuato? ¿En la casa que tiene la puerta azul y flores pintadas en la pared? Daniel se apoyó contra la pared. Sentía que el aire no entraba. Colgó. Marcó de inmediato a su asistente. Andrea, localiza a Teresa Ruiz. Vive en una colonia llamada La Esperanza, en Guanajuato. Manda una ambulancia. Me acaba de llamar una niña diciendo que su mamá se desmayó. Hazlo ya. ¿Pero quién es Teresa? Hazlo. Volvió a llamar. Valeria, ¿sigues ahí? Sí, mamá está muy fría. Tengo miedo. Escúchame bien. No te vayas de ahí. Ya mandé ayuda. Todo va a estar bien. La niña no dijo nada. Solo se escuchó su respiración, entrecortada. Minutos después, Andrea llamó de regreso. Señor Montes, confirmado. Teresa Ruiz vive en esa dirección. Fue trasladada en ambulancia al hospital. General, su hija, Valeria, está con los paramédicos. No hay registro de ningún padre. Daniel se quedó inmóvil. 5 años. Eso era lo que hacía que no sabía de Teresa. 5 años. ¿Y la niña? Preparen el helicóptero. Me voy a Guanajuato. Que nadie diga nada a la prensa. Nadie. Durante el vuelo no dijo palabra, ni una sola. Miraba por la ventanilla. El cielo abierto, enorme, y él tan pequeño por dentro. Recordaba los labios de Teresa, sus manos llenas de pintura, su risa cuando él le prometía que algún día vivirían mejor. Pero ese algún día nunca llegó. Al aterrizar, el aire olía a tierra, húmeda y a culpa. Tomó un taxi. Pidió ir al Hospital General. En el camino, miraba por la ventana las casas viejas, los perros callejeros, los niños jugando descalzos.
Todo eso lo había dejado atrás, o más bien lo había abandonado. En el hospital, los pasillos olían a desinfectante y cansancio. Un paramédico lo reconoció. «Señor Montes, la niña está con su mamá. No quiso separarse. La señora Teresa está estable pero muy débil, desnutrida. Parece que llevaba días sin comer». Daniel cerró los ojos. Su pecho dolía, literalmente. «¿Puedo verlas? Están en la sala 14. Cuando entró, el tiempo se detuvo. Teresa, acostada, parecía una sombra de lo que fue, pálida, frágil, pero viva, y a su lado, una niña, cabello largo, piel morena, ojos grandes. Dormía abrazada a un peluche viejo y una mochila que parecía tener más años que ella. Daniel se acercó. Sentía que el piso le pesaba. Se sentó en silencio. No supo cuánto tiempo pasó, hasta que Teresa abrió los ojos y lo vio. No gritó, no lloró, solo dijo: «Tú, no». Daniel bajó la mirada. «No vine a discutir. Vine porque escuché a mi hija pedir ayuda». «No digas mi hija. Nunca te importó. No sabía que existía, porque no quisiste saber». Su voz era baja, pero llena de rabia. Daniel no sabía cómo defenderse. «Te busqué. Fui a tu oficina. Tus guardias me sacaron, como si fuera basura. Te mandé cartas, llamadas. Nunca contestaste. Me cambiaron todo. Nunca vi nada, te lo juro». «Pues ya no importa». Daniel tragó saliva. «Importa para mí. No puedo olvidar esa voz, diciéndome: papá». Teresa miró hacia la niña. «Ella no sabe quién eres. Nunca le hablé mal de ti, pero tampoco le dije tu nombre». «¿Por qué?» «Porque ya es suficiente cargar con hambre. No quería que también cargara con odio». Daniel sintió un nudo en la garganta. Se acercó un poco más. «No quiero borrar el pasado, pero quiero estar ahora, como sea. Si tú me dejas». Teresa lo miró largo rato. Después desvió la mirada. «Si quieres estar, tendrás que ganártelo. Yo no te debo nada, y ella tampoco». Daniel asintió. Valeria se despertó. Lo miró. «¿Tú? ¿Eres el del teléfono?» «Sí, corazón. Vine a ayudarte». Ella no sonrió, pero tampoco se escondió. Se acercó a su mamá y la abrazó. Teresa cerró los ojos y por primera vez en muchos años no lo echó. Ese día, una llamada partió una vida en dos y todo cambió. El pasillo del Hospital General de Guanajuato olía a café recalentado, sucio y triste. Las paredes despostilladas y la luz blanca temblorosa no hacían más que acentuar el silencio incómodo que colgaba entre Daniel y su conciencia. Llevaba ahí toda la noche, sentado en una silla de plástico que rechinaba con cada movimiento. No había dormido, ni siquiera cerrado los ojos, solo observaba. Como si cada suspiro de Teresa y cada movimiento de Valeria fueran piezas de una vida que él intentaba reconstruir con la mirada. No sabía por qué no se iba, tal vez porque se lo debía, tal vez porque se debía algo a sí mismo, o quizás porque por primera vez en años se sentía realmente humano. Cuando los primeros rayos de sol se filtraron por la ventana polvorienta del cuarto, Teresa abrió los ojos. Estaba pálida, con los labios partidos y las manos frías. Pero viva. Daniel ya estaba de pie, en silencio. Le ofreció un vaso de agua que había conseguido en una de esas maquinitas de pasillo. «Gracias», murmuró ella con la voz seca. «No tienes que agradecerme. Solo perdóname». Ella giró el rostro.
Lo miró con ese mismo fuego apagado que usaba una mujer que ya había llorado demasiado. No me pidas eso, no ahora. Ni siquiera sé si puedo. Valeria seguía dormida, abrazada a su mochila deshilachada. Tenía los deditos manchados de crayón. Al parecer, había estado dibujando antes de que el miedo la venciera. En su cuaderno sobresalía un dibujo de 3 personas, una mujer, una niña y un hombre con corbata. Pequeño, borroso, pero estaba ahí. Quiero ayudarles. No vengo a arrebatarte nada, no soy ese tipo de hombre. Pero si Valeria es mi sangre, quiero conocerla, quiero estar. Teresa se incorporó un poco. Le costaba respirar, pero aún así no bajó la mirada. Hace 6 años, Daniel. 6. Y ni una llamada, ni una carta, ni un mensaje, nada. Yo pensé que habías seguido con tu vida, que te habías casado, que era mejor así, que no me necesitabas. No te atrevas a justificarte con eso. Tú decidiste por los 2. Ni siquiera preguntaste si estaba bien. Me sacaron de tu edificio como si fuera una mendiga, y tú ni te diste cuenta. Daniel apretó la mandíbula. No sabía cómo pelear contra algo que no recordaba haber hecho, pero que se sentía tan real en su voz. Te juro por lo que más quieras, Teresa, que no supe nada. Me alejaron de todo. Me enterraron en cifras, en eventos, en juntas. Yo era otro. Me convertí en alguien que no preguntaba, que solo firmaba. Pero cuando escuché su voz, la de Valeria, algo dentro de mí se rompió. Ella bajó la vista. Sus manos temblaban. El resentimiento seguía ahí, pero también el cansancio. Tú tienes idea de lo que es criar a una niña sola, con lo justo, cosiendo de noche con los ojos rojos, enfermándote y no poder ir al doctor porque no alcanza ni para una consulta. Daniel sintió que cada palabra era un golpe, un recordatorio, una cuenta pendiente. No lo sé, pero quiero que no te vuelva a pasar a ti ni a ella. En ese momento Valeria se movió, se estiró como los gatos y abrió los ojos. Mami, tengo hambre. Teresa le acarició el cabello con una ternura que solo las mujeres rotas conservan. Ya va a venir algo, mi amor. El Señor, Él nos va a ayudar. Daniel se agachó con cuidado, como si temiera romper el momento. Hola, Valeria. Me llamo Daniel. Tú me hablaste por teléfono, ¿te acuerdas? La niña lo miró, con desconfianza. Luego asintió con la cabeza, sin decir palabra. ¿Tienes hambre, verdad? Voy a buscar algo rico para ti. ¿Te gusta el pan dulce? ¿Y leche? ¿Hay leche? Daniel sonrió, pero por dentro se deshacía. Toda la que quieras, princesa, salió del hospital como quien huye de su propio pasado. Caminó sin dirección clara hasta encontrar una tiendita de barrio, de esas que venden de todo, pan de la concha, refrescos calientes y hasta juguetes chinos colgados con ganchos de ropa. Compró leche, pan, galletas, fruta y un peluche, un conejito blanco con las orejas chuecas. No sabía si era correcto, pero lo necesitaba. Necesitaba hacer algo. Cuando volvió al hospital, las luces del pasillo parecían más claras. O tal vez era él que había decidido abrir los ojos. Teresa lo miró entrar con una bolsa en cada mano. No estás obligado a comprar nada. Lo sé, pero quiero hacerlo. Valeria se sentó en la cama al ver la leche. Se le iluminaron los ojos como si hubiera visto un milagro. Abrió la caja, bebió con fuerza y luego abrazó el conejito. ¿Es para mí? Claro, respondió Daniel. Es
para que te acompañe cuando tengas miedo o cuando quieras dormir. Ella lo miró, largo, como intentando decidir si creía en él, y luego simplemente lo abrazó. Daniel se quedó congelado. No la conocía, no sabía qué le gustaba, ni cómo dormía, ni a qué le tenía miedo. Pero en ese abrazo, entendió que no hacía falta saberlo todo, solo estar. Teresa los miraba desde la cama. No había dulzura en su mirada, pero tampoco había rechazo. No quiero que pienses que puedes resolver todo con dinero. No lo pienso, créeme. Si el dinero solucionara esto, ya lo habría hecho hace años. Pero no. Hay cosas que solo se arreglan con presencia. Se sentó en una silla. No habló más. Valeria sacó de su mochila una hoja doblada y comenzó a dibujar. Primero una casa, luego un árbol, luego 3 personas. ¿Qué dibujas, mi amor? A nosotros. Daniel tragó saliva. Teresa no dijo nada. Solo se recostó. En el dibujo había una casa con una puerta azul, un sol sonriente, una mujer con vestido rosa, una niña con trenzas y un hombre con traje al lado, no al centro, no abrazando, solo ahí, pero estaba. Daniel pegó el dibujo en la pared con cinta médica. Valeria aplaudió. Así me gusta, dijo, que esté donde lo pueda ver. Teresa cerró los ojos. No dijo nada, pero por primera vez en 6 años no lo corrió. Y Daniel, desde esa silla barata, entendió algo. A veces, el castigo no es el rechazo, es el silencio. Y aún así, si uno tiene suerte, puede escuchar entre todo el ruido una voz que te llama por un nombre que nunca deberías haber olvidado. La ambulancia se estacionó frente a la casa con la puerta azul en medio de la calle de tierra. 2 días después de haber sido internada, Teresa bajó del vehículo por su propio pie. Estaba más delgada, más pálida, con las mejillas hundidas y el cabello recogido deprisa, pero caminaba, y eso para Valeria ya era suficiente. Daniel descendió detrás de ellas, cargando una bolsa de mandado y una mochila pequeña con ropa limpia. No hablaban. El silencio entre los 3 era más espeso que el aire caliente de la tarde. Un silencio que no era cómodo, pero tampoco era rechazo. Valeria corrió hacia la entrada, como si el corazón la jalara. Empujó la puerta de madera y entró corriendo, directo al rincón donde guardaba sus lápices de colores. Ahí, donde había un pedacito de mundo que todavía podía controlar. Teresa se quedó parada unos segundos antes de cruzar el umbral. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver lo poco que quedaba. El mantel roto, la mesa coja, la estufa oxidada y las paredes, las mismas paredes que ella misma pintó con flores para que su hija no sintiera que vivían en la tristeza. ¿Puedo pasar?, preguntó Daniel desde afuera, con voz suave. Teresa asintió, sin girar la cabeza. Entró despacio, pisando como si el piso pudiera colapsar. Miró alrededor. No había cambiado nada, pero todo se sentía distinto. Todo sigue igual, murmuró. No, hay menos cosas ahora, respondió Teresa, con voz seca pero sin odio. Se sentó en una silla con la pata floja, apoyó los brazos en las piernas. Sus manos colgaban, flacas, cansadas. Daniel dejó las bolsas en la cocina pequeña. El refrigerador ni siquiera estaba prendido. El foco del techo parpadeaba. Compré pan, leche, un poco de carne molida, arroz, frijoles y unos jabones. No sabía bien qué hacía falta. Todo hace falta aquí,
dijo Teresa sin sarcasmo, como quien ya no tiene fuerza para adornar la verdad. Valeria apareció de pronto con un dibujo en la mano. Lo hice en el hospital. ¿Quieres verlo? Daniel lo tomó con cuidado. ¿Quién es este?, preguntó señalando una figura con gorra roja y brazos largos. «Eres tú», respondió Valeria con voz bajita. «Te dibujé ayudando a mamá». Daniel sintió un hueco en el estómago. Sonrió, pero le temblaban los labios. «¿Y este lugar es tu casa?» «Sí, aquí está el árbol seco, y ese soy yo jugando con mi muñeca. ¿Puedo colgarlo?» Valeria asintió. Daniel lo pegó con cinta en la pared agrietada, justo encima de una grieta que subía como una cicatriz. Teresa lo observaba. No había ternura aún en su mirada, pero sí una especie de tregua, como si por primera vez en años estuviera dispuesta a no echarlo de inmediato. «Mañana tengo que trabajar», dijo de pronto. «Me ofrecieron unas horas en el taller del centro. No es mucho, pero alcanza para el gas. ¿Quieres que me quede con Valeria?» Ella lo miró con sospecha. No respondió al instante. «¿Sola contigo?» «Solo si tú lo permites. Si no, puedo pagarle. A alguien. Pero no quiero que pierdas ese ingreso». Teresa pensó. Masticó la duda, no confiaba todavía, pero tampoco tenía muchas opciones. «Está bien, pero no le des dulces y no le pongas el canal 7. Le dan pesadillas esas caricaturas raras del zorro». Daniel asintió como si acabara de recibir las instrucciones más importantes de su vida. «Y a las 2 tiene que dormir. A veces se resiste, pero si le cantas, se queda dormida». «¿Qué canción?» «La de Estrellita, ¿dónde estás?» «No falla». Daniel lo memorizó todo, como si su vida dependiera de eso. «Gracias por confiar», dijo. Teresa no respondió. Se levantó, sacó un pedazo de tela arrugada de una caja de zapatos y comenzó a coser a mano, sentada junto a la ventana. El sol de la tarde le iluminaba el rostro. La tela le temblaba en las manos. Pero no se detenía. Valeria jugaba en el piso con una muñeca de trapo. A veces miraba a Daniel. No hablaba, pero tampoco lo evitaba. Se le acercó y le extendió una falda miniatura de tela vieja. «¿Me ayudas a ponérsela?» Daniel se sentó en el piso con las piernas cruzadas y juntos le vistieron la muñeca. No hablaron mucho, pero el silencio ya no dolía igual. Después de casi 2 horas, Teresa se levantó de la silla, dejó la aguja sobre la mesa y preguntó sin mirarlos: «¿Quieren cenar?» «Voy a preparar lentejas». Daniel la miró sorprendido. «Claro, me encantan. No esperes que estén como en tu restaurante. Las lentejas eran mi plato favorito cuando era niño». «Ajá. Y luego las cambiaste por langosta, ¿no?» Daniel soltó una risa nerviosa. «Sí, pero la langosta no abraza». Teresa dejó escapar una risa breve, casi imperceptible. «Aquí no hay langosta. Aquí hay algo mejor», respondió él, mirando a Valeria, que ahora jugaba con una caja vacía como si fuera un coche. No dijo más. Teresa puso a hervir agua. Sacó las lentejas del frasco. Puso cebolla, ajo, una hoja de laurel. Todo olía a hogar. Daniel puso la mesa, con platos despostillados y cubiertos que no combinaban, pero era suficiente. Durante la cena, Valeria contó que en el hospital le dieron gelatina de fresa y que soñó con una mariposa que tenía alas de colores. «¿Y cómo era la mariposa?» «Tenía tu voz», dijo ella sin pensarlo. «Me decía que todo iba a estar bien». Daniel se tragó el bocado sin masticar.
Teresa bajó la mirada. Después de cenar, Valeria se lavó los dientes con agua de un vasito. Luego se metió a la cama, en el colchón sin base junto a la pared. «¿Me cantas la canción, mami? Estoy cansada. Que te la cante él». Valeria miró a Daniel. Él tragó saliva. «Estrellita, ¿dónde estás?», comenzó con voz insegura. Y Valeria cerró los ojos. Daniel se quedó ahí. Viéndola dormir, Teresa desde la puerta lo observaba también. «No sé cuánto tiempo va a durar esto», dijo ella bajito. «Lo que tú quieras que dure. Y si un día te aburres, ¿qué hago yo con su corazón roto? No me voy a aburrir. No esta vez». «Eso dijiste hace 6 años». Daniel la miró con lágrimas contenidas. «Esta vez estoy dispuesto a quedarme incluso si ya no me quieres, solo por ella, por lo que ella me hizo sentir con una sola palabra». Teresa respiró hondo. «Entonces, empieza por estar mañana, a tiempo». Daniel asintió. Se quedó dormido en la silla, con el sonido de las cucharas secándose en el escurridor y los ronquidos suaves de Valeria como música de fondo. Y en esa casa, por primera vez en mucho tiempo, el silencio no dolía. El cielo amaneció gris sobre la esperanza. Ni un rayo de sol atravesaba las nubes pesadas que cubrían las calles de tierra húmeda. Teresa salió temprano, con una mochila raída al hombro y un nudo en el estómago que no era del hambre. Tenía que llegar al taller de costura antes de las 8. El trabajo era poco, mal pagado, pero era algo. Y algo, para ella, siempre había sido suficiente. Antes de irse, miró a Valeria, que desayunaba pan viejo con mantequilla rancia y una sonrisa que no usaba desde hacía semanas. «Ya sabes lo que tienes que hacer», le dijo a Daniel sin girar del todo. «Le das su comida, juegan un rato, duerme a las 2 y no le pongas el canal 7. Le dan miedo esos monos feos». «Lo tengo anotado», respondió él con voz firme. «Y si pasa algo, me llamas. No intentes resolver solo. Lo prometo». Valeria, con su suéter largo hasta las rodillas, agarró la muñeca de trapo como si fuera un amuleto. «Mamá, ¿vienes temprano?» «Si puedo». «Sí». Teresa salió sin mirar atrás. El portón chirrió como siempre, y el silencio que quedó en la casa se llenó con el sonido leve de la radio que Daniel encendió, buscando algo que rompiera la tensión. «¿Qué quieres hacer hoy, campeona?», preguntó mientras recogía los restos del desayuno. «Podemos dibujar, pero tú no sabes mucho, ¿verdad?» «Ah, ¿no? Soy el mejor dibujante de casas chuecas de todo México». Valeria rió. Una risa verdadera, de esas que nacen desde el estómago. Se sentaron en el piso con hojas recicladas, lápices de colores mordidos y un mundo nuevo por inventar. Daniel dibujaba techos torcidos, soles con lentes oscuros, árboles con brazos, y Valeria lo miraba como si por un momento él no fuera un extraño. «Tú dibujas feo, pero me haces reír», dijo ella mientras le mostraba un dibujo de un gato con sombrero. «Entonces, ya gané. Después del almuerzo, sopa recalentada, con tortillas duras». Valeria se quedó dormida en el sillón, envuelta en una cobija delgada y abrazada al conejito de peluche que Daniel le había regalado. Daniel aprovechó el silencio para revisar su celular. Tenía más de 40 mensajes sin leer, correos, llamadas perdidas, asuntos urgentes de una vida que ahora le parecía distante. Negocios, juntas, dinero.
Nada de eso lo hacía sentir como esa niña durmiendo con la cabeza recargada en su brazo. Se quedó mirándola y por primera vez en años sintió paz. A las 3 en punto, la puerta se abrió. Teresa entró con el rostro quemado por el sol y las manos rojas por la tela. Al ver a Valeria dormida, se detuvo. Luego vio a Daniel, quien lavaba los trastes con el mandil puesto y cara de cansancio feliz. Se portó bien, como una reina. Valeria, medio dormida, se frotó los ojos al escucharla. ¿Te vas ya? Si tú quieres que me quede, quédate. La respuesta salió sola. Teresa no dijo nada. Caminó hacia la mesa, dejó su mochila y cuando Daniel se acercó para ayudarla a guardar la comida, ella lo detuvo en seco con una frase que le cayó como balde de agua fría. No te confundas, Daniel, no eres su padre. Él se quedó quieto, las manos mojadas, la mirada baja. Lo sé. Entonces no empieces a llamarla mi hija, no juegues a la familia, no le robes el corazón si no vas a quedarte. Nunca he dicho que sea mía, pero me llamó papá. No sabes lo que sentí cuando escuché eso. Fue como si la vida me diera una segunda oportunidad. No fue un reconocimiento, fue desesperación. Daniel tragó saliva. Tal vez sí, pero eso no me impide querer cuidarla, ni querer quedarme. Teresa se sentó agotada. Sus pies dolían, sus ojos ardían, pero su alma, esa dolía más. No estoy lista para que entres como si nada, como si nunca te hubieras ido, como si 6 años de silencio se pudieran borrar con dibujos. No vine a borrar, vine a construir, aunque sea con los pedazos. ¿Y si te vuelves a ir? Daniel se acercó, se arrodilló frente a ella. Entonces no le digas que soy su papá, solo dile que soy Daniel, alguien que quiere estar, alguien que no va a irse esta vez. El silencio se estiró como cuerda entre los dos. Valeria los miraba desde el pasillo, con su muñeca en brazos y ojos grandes. ¿Se están peleando? No, mi amor, respondió Teresa forzando una sonrisa. Solo hablamos. La niña se acercó a Daniel. ¿Te vas mañana? Él se agachó para quedar a su altura. No, solo si tú me echas. Valeria lo miró unos segundos y le extendió la mano. Daniel la tomó. Y en ese pequeño gesto encontró su ancla. Teresa los observaba, no con ternura, pero tampoco con rechazo, con miedo. Miedo de volver a creer. Esa noche Teresa cosía en silencio bajo la luz amarilla de la lámpara vieja. Sus dedos se movían sin pensar, pero su mente no paraba. Pensaba en todas las veces que tuvo que empeñar su dignidad para comprar medicina, en las noches sin dormir, en las veces que fingió estar bien para no preocupar a Valeria. Y ahora había alguien más en esa historia. ¿Era justo? Era tarde. Se levantó, fue al cuarto y vio a su hija dormida, abrazada a Daniel, como si lo conociera de toda la vida. Él también dormía, rendido. No había arrogancia en su rostro, solo paz, como si por fin entendiera lo que realmente importaba. Teresa cerró la puerta despacio. Se quedó un segundo ahí, en el marco, con los ojos cerrados, y susurró para sí: Diosito, no permitas que esto sea solo otra ilusión, porque si había algo peor que la pobreza, era la esperanza rota. El domingo amaneció diferente. El cielo, por primera vez en semanas, estaba despejado. Una brisa cálida corría entre los callejones polvorientos de la esperanza y hacía bailar las cortinas remendadas de la casa con la puerta azul. Dentro,
El aroma a canela se mezclaba con el del café hirviendo. Teresa lo preparaba en silencio, como solía hacerlo su madre, con canela en raja y un poquito de piloncillo para rendirlo. Desde la ventana de la cocina, ella observaba el patio. Tierra seca, una llanta vieja usada como maceta, un tendedero vencido y una risa. La risa de su hija, clara, limpia. Valeria corría por el patio descalza, con los pies polvosos, mientras Daniel, vestido con una camiseta gastada y el pantalón de mezclilla doblado, jugaba con ella como si fuera su mejor amigo. «¡Córrele, córrele, que te voy a alcanzar!», gritaba él, fingiendo ser un monstruo de voz grave. «¡No me atrapas! ¡Soy más rápida que el viento!», le respondía la niña, girando en círculos con los brazos abiertos. Teresa apretó la taza entre las manos. Esa escena la descolocaba. No era dolor lo que sentía, tampoco era alegría, era miedo, un miedo nuevo, de esos que se sienten en el estómago, como cuando uno sabe que algo está por cambiar. Minutos después, Valeria entró corriendo. «¡Mami, sudé un montón! ¿Puedo tomar agua con hielito?» «No hay hielito, mi amor, pero sí hay agua fría», respondió Teresa mientras le servía en un vaso de plástico agrietado. La niña bebió a grandes tragos y luego, con el rostro enrojecido, se sentó en el Pilseterrustenpool, suelo. «¿Sabes qué quiero hacer ahora?», preguntó mirando a Daniel. «¿Qué?». «Dibujar una flor, pero no cualquier flor, una que crezca aunque no tenga sol». Daniel la miró, intrigado. «¿Y cómo es esa flor?». «Es como mi mamá», dijo la niña sin mirarlos. «Aunque llueve y llueve, sigue parada». Daniel sintió un nudo en la garganta. Teresa se quedó helada. «¿Y quieres que te ayude a dibujarla?», preguntó él, sin saber cómo responder a esa ternura brutal. «Sí, pero no la quiero triste, la quiero fuerte, bonita, con colores». Daniel se sentó junto a ella. Sacó una hoja limpia del cuaderno y empezó a trazar pétalos alargados, con líneas suaves. No era bueno dibujando, pero cada línea la hacía con el alma. Valeria observaba. «Atenta, le falta algo», dijo al cabo de un rato. «¿Qué cosa?». La niña tomó un crayón rojo. Se agachó y con mucho cuidado dibujó un corazón justo en el centro de la flor. «Ahora sí, así es mi mamá». Daniel no pudo decir nada. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Respiró hondo y contuvo el temblor en los labios. Desde la cocina, Teresa los miraba sin ser vista. Había dejado de mover la cuchara. El café hervía solo. Tenía la mano apoyada en la mesa y los ojos llenos de agua. No lloraba, pero tampoco podía seguir fingiendo que no le dolía ser amada así. Después del dibujo, Valeria salió al patio a colgarlo con pinzas de madera junto a otros que había hecho en semanas anteriores. Uno con una nube que lloraba, otro con una casa partida a la mitad, y uno más donde solo aparecían ella y su mamá, pero ese nuevo dibujo tenía 3 figuras, 3 y una flor. «¿Te gustó?», preguntó Daniel cuando regresó al interior. «No sé si me gustó», respondió Teresa con voz baja. «Me asustó, porque mi hija nunca había dibujado un corazón así, ni hablado de mí de esa forma. Antes solo dibujaba nubes. Eso quiere decir que algo cambió, ¿no?». «Sí, pero no sé si eso es bueno o malo, porque si después todo esto se acaba». Daniel se acercó, no la tocó, pero su voz fue firme. «No va a acabar. No si tú me dejas quedarme». Ella lo miró.
Había en sus ojos el brillo de alguien que ha sido herido muchas veces. Desconfiaba incluso del cariño, porque cada abrazo, para ella, siempre terminaba en una despedida. Por la tarde, Daniel avisó que tenía que irse por unas horas a arreglar algo en la ciudad. ¿Puedo volver mañana? No soy yo quien te lo tiene que decir, respondió Teresa, sin mirarlo. Antes de salir, Daniel se acercó a Valeria, que estaba dibujando otra flor. ¿Mañana vienes?, preguntó ella. ¿Quieres que venga? Sí, pero trae más crayones, ya se me acabaron los rojos. Hecho. Cuando Daniel salió, Teresa se quedó de pie, con la mirada fija en la puerta. No lo había invitado a cenar, no lo había detenido, pero tampoco había cerrado la puerta con rapidez. Y eso, en su mundo, ya era una señal. Esa noche, al arropar a Valeria, la niña le preguntó: «Mamá, él era mi papá desde antes». Teresa sintió que el corazón le dio un brinco. «Sí, mi amor, pero él no lo sabía. Y ahora sí sabe». «Sí». Valeria se quedó pensativa. «Entonces, ¿él se va a quedar?». Teresa se sentó a su lado. Acarició su cabello. «No lo sé, hija, pero lo estamos viendo». Valeria asintió como si entendiera. Abrazó su muñeca y antes de cerrar los ojos murmuró: «Hoy me dibujó una flor». Teresa besó su frente, cerró los ojos por un instante y le susurró: «Y tú eres la flor más fuerte que tengo». Apagó la luz. Esa noche, Daniel no durmió en su departamento. Se quedó en su auto, estacionado frente a un parque solitario, con el dibujo de la flor entre sus manos. Lo miraba una y otra vez. No lo soltaba, porque en ese pedazo de papel había esperanza, había dolor, había una niña que lo había llamado papá sin estar segura de si lo era, y aún así lo hizo. Y eso lo cambió todo. El reloj de la cocina marcaba las 8:53 de la mañana, y Teresa, con los brazos cruzados y la mirada clavada en la calle, no podía ocultar el nerviosismo. La casa estaba en silencio, salvo por el tic-tac insistente del reloj y el crujido ocasional del techo viejo. Valeria, sentada en el sofá con los zapatos puestos y el suéter abotonado hasta el cuello, sostenía en sus manos el dibujo de la flor que había hecho con Daniel el día anterior. Lo había doblado con cuidado y lo guardaba en el bolsillo de su suéter como si fuera un tesoro. «¿Y si no viene?», preguntó la niña, mirando de reojo a su mamá. «Debe estar ocupado», respondió Teresa sin convencimiento. Pero por dentro algo se le encogía, algo parecido al mismo vacío que había sentido cientos de veces cuando Daniel se fue y nunca volvió. Afuera, el sol picaba entre las nubes como si se burlara del retraso. A las 9:04, un motor se escuchó a lo lejos. Un auto gris frenó frente a la casa y Daniel bajó con el rostro sudado, los ojos agitados y una bolsa de mandado colgando de la mano. «Perdón, hubo un derrumbe en la carretera. Tuve que rodear por San Miguel. El tráfico era un infierno», dijo, jadeando. Teresa no dijo nada. Se hizo a un lado, dejando la puerta abierta sin mirarlo. Valeria corrió hacia él como si nada hubiera pasado. Lo abrazó por la cintura con fuerza. «Te esperé mucho, y yo a ti, chiquita, pero ya estoy aquí». Teresa cerró la puerta despacio, sin hacer ruido. Cruzó los brazos de nuevo. «Ya desayunó. A las 2 tiene que dormir. No le des nada con mucho azúcar, se pone como trompo». «Entendido. Y si pasa algo,
Me llamas. Lo prometo. Teresa tomó su mochila y salió sin una sola palabra más. Pero justo antes de cerrar, murmuró: si vas a quedarte en su vida, empieza por llegar a tiempo. Daniel se quedó parado mirando la puerta cerrarse con un golpe seco. Tragó saliva, respiró hondo y se giró hacia Valeria, que lo observaba con una sonrisa. «Trajiste los crayones». «Y más», dijo él alzando la bolsa como si fuera un cofre del tesoro. Sacó pan dulce, leche entera, queso fresco, un paquete de crayones nuevos y una cajita con una sorpresa. «¡Un set de plastilinas!», gritó Valeria con emoción. «Mira, mamá me deja usarlas solo cuando alguien me ayuda a recoger. Entonces hoy nos toca a los dos ensuciarnos juntos. ¿Y me haces otra flor?». «Sí, pero esta vez será una que brille aunque esté de noche». Ambos rieron. Pasaron la mañana entre dibujos y juegos inventados. Daniel se quitó los zapatos, se arremangó los pantalones y, con una caja de cartón vacía, construyeron un castillo. Valeria era la reina, él era el dragón bueno que la protegía. Entre plastilina, crayones y risas, el tiempo se les fue sin sentirlo. A las 12 prepararon la comida juntos. Huevos revueltos con jitomate, tortillas calientes y leche entera con chocolate. «Tu mamá dijo que no mucha azúcar, pero un poquito. No le hace daño a nadie, ¿verdad? Ella dice que me pongo loquita», dijo Valeria carcajeando. «Pues hoy seremos un poquito loquitos». Después de comer, Daniel le leyó un cuento mientras ella se recostaba en el sofá con su conejito de peluche. «¿Me cantas la canción? La que cantaste ayer», pidió la niña ya con los párpados pesados. «Claro que sí». Con voz baja, Daniel entonó: «Estrellita, ¿dónde estás?», mientras acariciaba su cabello. Valeria se fue quedando dormida, con la respiración suave, la carita serena y la flor de papel sobre su pecho, y en ese instante, Daniel sintió el peso real de lo que estaba haciendo. No era solo una visita, era una historia que apenas empezaba. Una historia que llevaba 5 años escrita sin él. La casa estaba en silencio. Solo el zumbido del ventilador roto en la esquina y el tic-tac eterno del reloj. Daniel se sentó junto a ella. No sacó el celular, no revisó correos, solo se quedó ahí, presente. A las 3:51 de la tarde, la puerta se abrió con suavidad. Teresa entró sin hacer ruido. Se detuvo al verlos. Daniel dormía en el sillón, con la cabeza recargada hacia atrás, una pierna colgando, y Valeria en su regazo, abrazada a su brazo como si fuera una almohada. El dibujo de la flor aún sobre su pecho. No dijo nada. No los despertó, solo los observó. Se sentó en la silla junto a la ventana, sacó su costura y comenzó a bordar. Pero sus manos temblaban. 20 minutos después, Daniel abrió los ojos. Parpadeó confundido. Al verla se incorporó. «Hola», susurró. «¿Se durmió?» Después de contarme que quiere aprender a andar en bici. Dice que nadie le ha enseñado. No, tenemos bicicleta. Eso se puede arreglar. No quiero que compres cosas para calmar tu culpa. No lo hago por culpa, Teresa. Lo hago porque quiero estar. Porque me duele ver todo lo que les ha faltado». Ella siguió bordando sin levantar la vista. «¿Y qué pasa cuando ya no duela? Entonces seguiré aquí, porque no me voy a ir». Ella dejó la aguja sobre la mesa. Lo miró por fin con los ojos llenos, no de lágrimas, de rabia contenida, de miedo. «Te fuiste sin mirar atrás.
¿Qué me garantiza que no lo harás otra vez? Nada, solo mi palabra. Pero no me iré, no ahora, no mañana, no si ustedes me permiten quedarme. En ese momento, Valeria se movió, se talló los ojos, abrió los párpados lentamente. Al ver a Daniel aún ahí, sonrió. ¿Te vas? No, aún no. Mañana vienes otra vez. Daniel miró a Teresa. Ella dudó. Después habló sin mirarlo. Si traes leche, que sea entera. A ella no le gusta la deslactosada. Daniel sonrió agradecido por ese pequeño permiso. Entera será. Esa noche, Teresa encontró en el cuaderno de dibujos de Valeria una hoja doblada. Al abrirla, vio letras torcidas, infantiles, escritas con crayón rojo. Hoy dibujé una flor con papá y la flor se quedó en casa. Teresa se quedó de pie con el dibujo en las manos, lo acercó a su pecho, cerró los ojos y por primera vez en años lloró. No de tristeza, no de rabia, lloró de miedo, porque había algo más aterrador que haber sido abandonada, ser amada otra vez y perderlo todo de nuevo. No podemos seguir así, Teresa, dijo Daniel desde el marco de la puerta, con la voz apretada y las manos en los bolsillos. Tu salud no está bien, y lo sabes. Era lunes por la tarde. El calor pegaba en las paredes de la casa como si el sol se vengara. Dentro, el aire se sentía pesado. Teresa estaba sentada en la cama con la espalda encorvada, costura a medias en las piernas y la expresión cansada. Tenía los ojos apagados y la piel más pálida que nunca. Desde hacía días se venía sintiendo débil, pero como siempre lo ocultaba. Estoy mejor que hace un mes, respondió sin mucha fuerza. Ya no me desmayo, ya me puedo parar sola. ¿Y cuánto tiempo vas a aguantar así? ¿Hasta que Valeria tenga que llamarme otra vez diciendo que no hay comida ni mamá? Ni... Teresa no contestó. No podía. Daniel dio un paso al frente. No quiero que esto suene como obligación, ni como lástima. Pero necesito que me escuches. Quiero llevarlas a Monterrey. A vivir en tu departamento de lujo, como si fuéramos tus invitadas de caridad. No. A vivir donde puedan descansar, donde tengas doctores cerca, donde haya comida, donde Valeria tenga escuela y tú puedas dormir sin pensar qué vas a empeñar mañana. ¿Y tú qué ganas con eso? Gano tenerlas cerca, gano paz y quizá, si me dejas, gano una familia. Teresa soltó la aguja que tenía en la mano. Respiró hondo. Su mirada estaba dura, defensiva. No somos una familia, Daniel. Nunca lo fuimos. Y no quiero que mi hija crezca creyendo que tú eres su héroe, porque los héroes no desaparecen 6 años. No quiero que me vea como héroe, solo quiero que me vea como alguien que... Se quedó. En ese momento Valeria entró corriendo desde el patio, con los zapatos llenos de tierra y una hoja doblada en la mano. «Mamá, si vamos a Monterrey, ¿puedo llevar mis dibujos?» Teresa se quedó congelada. ¿Tú quieres ir? Sí. Si tú vas, también... Daniel bajó la mirada. Sonrió sin decir palabra. Era la niña quien estaba decidiendo por ellos. El silencio se volvió denso. Teresa acarició el cabello de Valeria, que ya había salido otra vez al patio. ¿Y si nos arrepentimos? Entonces regresamos. Nadie te está amarrando. Pero déjame al menos intentar que esto funcione. 2 semanas después, la casa con la puerta azul quedó vacía. No hubo mudanza,
No había muebles, solo una mochila de Valeria, una bolsa negra con las pocas mudas de ropa de Teresa y una caja con los dibujos de la niña envueltos con cinta adhesiva y escritos en marcador. Miss Flores. Teresa apagó la luz, miró por última vez el rincón donde cosía, el sillón viejo, la estufa que apenas calentaba. Cerró los ojos, no lloró, pero dolía. Dolía dejar su ruina, porque era su ruina. No es un adiós, dijo Daniel tomando las llaves. Es un descanso. No quiero que esto se convierta en una deuda. No es una deuda, Teresa, es un hogar, prestado hasta que decidas si quieres quedarte, y si nunca me recupero. Entonces, te cuido más. Monterrey los recibió con aire acondicionado y calles amplias. El departamento de Daniel era elegante, frío, amplio. Para Valeria era un parque de diversiones. Corría por el pasillo alfombrado, abría puertas, saltaba en la cama. «Tiene 2 baños, mamá, y uno tiene espejo gigante». Teresa no decía nada, caminaba por el lugar como si no encajara. No sabía si sentarse, no sabía si podía tocar algo. «Puedes escoger la habitación que quieras», le dijo Daniel. «Mandé poner sábanas nuevas y hay cobijas calientitas». Valeria eligió la del ventanal grande. Quería ver las estrellas. Teresa se quedó en el corredor. Observó el entorno. Todo olía a jabón caro. Las paredes eran blancas. El silencio era ensordecedor. «Esto no es mi casa», murmuró. «Pero es un lugar donde puedes sanar», respondió él. Al día siguiente, Teresa fue al hospital para hacerse estudios. Daniel llevó a Valeria a un parque cercano. Compraron nieve, se subieron al columpio, jugaron a las escondidas detrás de arbustos cuidados por jardineros. «¿Aquí hay escuela?», preguntó la niña. «Sí. Y ya pregunté por una cerca. Es bonita. Y tienen crayones nuevos». Valeria rió. «Entonces quiero ir». Cuando regresaron, Teresa estaba en la sala, sentada con un sobre en la mano. Lo tenía arrugado entre los dedos. «¿Qué dijeron?», preguntó Daniel. «Anemia severa, desnutrición crónica, estrés agudo. Necesito reposo, buena alimentación y nada de esfuerzos por al menos 3 meses. Entonces, este es el lugar perfecto». Teresa no respondió. Solo se dejó caer en el sillón. No lloró, pero no dijo nada. Daniel le puso una manta encima. Le trajo una taza de té de manzanilla. No la tocó, no insistió. Valeria, mientras tanto, se sentó en la alfombra y empezó a dibujar. Cuando terminó, se levantó corriendo y mostró la hoja. «Dibujé esta casa y a nosotros 3 adentro». Daniel tomó el dibujo. Era el departamento con las ventanas grandes. Dentro había 3 figuras. Teresa con una aguja, él con una taza de café y Valeria con un corazón enorme pintado en el pecho. «¿Y qué es ese corazón?». «Es donde guardo las cosas que no quiero olvidar». Teresa se tapó los ojos. Fingió que le dolía la cabeza, pero lo que tenía era otra cosa. «Yo nunca pensé volver a tener esto», dijo con la voz entrecortada. Daniel la miró. «Yo tampoco. Pensé que terminaría solo, en Dubái o en Nueva York, pero nunca habría tenido esto». «¿Esto qué? Esto...» «Paz». Esa noche, mientras Valeria dormía con su oso nuevo y una cobija suave, Teresa y Daniel se quedaron en la sala. No hablaban. Veían el cielo por la ventana.
¿Qué pasará cuando te cures?, preguntó él. No lo sé. Tal vez regrese. En Guanajuato, tal vez no. ¿Y si nos quedamos así un tiempo más? Así como tú, yo y la niña, sin etiquetas, sin prisas. Esto no es casa todavía, lo sé, pero tampoco es una huida. Daniel la miró, y ella por primera vez no apartó la mirada, solo la sostuvo, como quien dice sin palabras: no sé a dónde va esto, pero me estoy atreviendo a quedarme. Los días en Monterrey empezaron a tomar forma, lentamente, como esas flores que tardan en abrir porque no confían en la primavera. Teresa ya no despertaba con dolor en el pecho, ni con las manos temblando de cansancio. Dormía un poco más, comía mejor y por momentos se permitía dejar de preocuparse. Valeria, por su parte, se adaptó como si siempre hubiera vivido ahí. Le emocionaban los edificios altos, las banquetas limpias y sobre todo los desayunos con pan recién horneado. Daniel hacía lo que jamás había hecho en su vida: vivir despacio. Lavaba la ropa, cocinaba arroz, aunque a veces se le pasaba, hacía mercado en la tiendita de la esquina y hasta aprendió a calentar tortillas sin romperlas. El trabajo lo manejaba por videollamada, pero cada día se desconectaba un poco, más de su oficina y un poco más de su pasado. Pero esa tarde, cuando el sol caía tibio sobre los ventanales y el silencio invadía el departamento, Teresa sintió algo extraño. Estaba sola por primera vez desde que llegaron. Daniel había salido a comprar materiales escolares con Valeria, y el eco de su ausencia le dejó la mente llena de pensamientos. Se sentó en la mesa. Observó las paredes blancas, los cuadros con marcos nuevos, los muebles relucientes. Nada tenía historia ahí. Todo parecía prestado, falso. Se sintió una intrusa en un lugar donde todo funcionaba, excepto ella. Respiró hondo, miró sus manos, recordó el sonido del estómago vacío, la angustia al contar monedas para un paracetamol, los días en que cosía con fiebre porque no podía darse el lujo de enfermarse. Cerró los ojos y entonces volvió ese miedo que nunca la dejaba del todo. Esto es demasiado bueno, algo malo va a pasar. Cuando Daniel y Valeria regresaron, ella seguía sentada en el mismo lugar. La cabeza gacha, los hombros tensos. «Mira, mamá», gritó Valeria entrando como un torbellino. «Daniel me compró una libreta con brillantina y lápices con mi nombre. Y también unas estrellitas para que pongas en tus costuras». Teresa forzó una sonrisa. Tomó la libreta, la miró, pero no dijo nada. Daniel lo notó, dejó las bolsas sobre la barra de la cocina y se acercó. «¿Estás bien?» «Sí, solo que me siento extraña». «¿Extraña cómo?» «Como si esto no fuera mío, como si estuviera en casa ajena, como si en cualquier momento se acabara». Daniel se sentó frente a ella. Habló con calma. «¿Crees que lo nuestro es frágil?» «No sé si esto es nuestro, Daniel, ni siquiera sé qué es. Pero me asusta. ¿Y qué necesitas para sentirte segura?». Ella dudó. Tragó saliva. Iba a responder, pero en ese momento Valeria entró corriendo con otro dibujo en la mano. «Miren, hice un castillo. Aquí vives tú, mamá. Eres la reina. Y tú, Daniel, eres el caballero que nos protege». Teresa tomó el dibujo. Lo observó en silencio. Era un castillo rosa con ventanas enormes. Ella tenía una corona. Daniel, una espada. Y Valeria, un corazón en el pecho.
¿Por qué me dibujaste con escudo?, preguntó Daniel. «Porque nos cuidas. Y mamá dice que a veces uno se cansa de pelear sola». Teresa cerró los ojos. Ese comentario le pegó como un martillazo en el pecho. Más tarde, ya de noche, cuando Valeria dormía profundamente, Teresa salió al balcón. Se sentó en la silla más lejana. Tenía un suéter encima y una taza de té entre las manos. Daniel se acercó. No dijo nada al principio, solo se sentó a su lado. «Dices que tienes miedo, pero aquí estoy, Teresa. No me he ido. Todavía. No pienso hacerlo. ¿Y si mañana te llaman de Canadá? ¿O si te ofrecen abrir una nueva oficina en Madrid? ¿Qué vas a hacer? Decir que no. Tan fácil, tan real, porque no me interesa el mundo si estoy solo, porque ustedes ya son mi mundo». Teresa se cruzó de brazos, se abrazó a sí misma. «Quiero quedarme, pero me da miedo». «Entonces quédate, con miedo y todo. Yo también tengo miedo, pero prefiero tener miedo contigo que sentirme seguro sin ti». Ella lo miró, largo, en silencio. «No prometas nada». «No lo haré. Solo te prometo que mañana voy a estar aquí. Y pasado mañana también, hasta que tú me digas que ya no quieres que esté». Ella asintió. «No», dijo más, pero no se fue. 3 días después, Valeria regresó de su primer día en la escuela nueva. Llevaba un moño en el cabello y el uniforme limpio. «Mamá, me hicieron escribir cosas que me gustan», gritó al entrar. «Y dibujé un árbol. Uno con raíces largas como tú». Teresa se quedó quieta. Tomó el dibujo. Era un árbol enorme, con raíces que se extendían más allá del papel. Abajo, escrito en letra de niña, decía: «Mi mamá es fuerte porque nunca se cae». Se le humedecieron los ojos. Miró a Daniel. Y ahí entendió. Quizá el miedo nunca se iría, pero la voluntad de quedarse era más fuerte que él. La noche cayó sobre Monterrey con un aire fresco que entraba por la ventana abierta del departamento. Valeria dormía profundamente en su cama nueva, rodeada de peluches, lápices de colores, hojas dobladas con dibujos de flores y corazones. Tenía la boca entreabierta y la respiración pausada, como si su cuerpo por fin supiera que estaba seguro, que ya no necesitaba dormir con un ojo abierto. Teresa la arropó con delicadeza, le acomodó el mechón de cabello sobre la frente y permaneció ahí unos minutos, observándola, memorizándola, como si temiera que todo eso fuera un sueño. Salió del cuarto en silencio. En la sala, Daniel acababa de cerrar la computadora. Había tenido una reunión importante con inversionistas, pero su rostro no reflejaba la tensión de otros tiempos. No estaba nervioso ni agotado. Estaba tranquilo, sereno. «¿Te fue bien?», preguntó Teresa sentándose en el sillón frente a él. «Sí, cancelé 2 vuelos. Delegué el resto. Estoy bien aquí». Teresa lo miró con escepticismo. Tenía un gesto entre divertido y desconfiado. «Tú no naciste para estar en una cocina haciendo arroz», dijo, con una sonrisa ladeada. Daniel se encogió de hombros. «Y tú no naciste para coser hasta que te sangren los dedos». Ella bajó la mirada. Se quedó un momento en silencio, luego volvió a hablar. «¿Te das cuenta, Daniel, de que esto parece un cuento? Y eso es malo. Los cuentos tienen final. Y este miedo, este que siento, no se va. Está aquí agazapado, esperando a que todo se rompa». Daniel asintió despacio. Se acercó al sillón y se sentó a su lado.
No somos un cuento de hadas, Teresa. No hay magia, no hay hadas madrinas. Esto no es perfecto, pero es real, es cotidiano, es elegir quedarnos. Un día a la vez ella lo miró de reojo, no con dureza, con duda, con esa mezcla de querer creer y no poder hacerlo del todo. Estoy empezando a confiar, pero aún escucho esa vocecita que me dice, no te ilusiones, esto es prestado. Yo también la escucho, todos los días, pero intento bajarle el volumen con hechos, con gestos, con paciencia. Teresa apoyó la cabeza en el respaldo, cerró los ojos unos segundos. ¿Y si esto no funciona? ¿Qué pasa con ella? Daniel la miró con ternura. Entonces lo resolveremos, porque ella no va a dejar de tenernos, ni a ti ni a mí, porque pase lo que pase, no se va a quedar sola. ¿Y si yo no puedo darle todo lo que merece? Teresa, lo que Valeria merece es exactamente esto. Una mamá fuerte, que nunca se rindió, que cosía de noche y sonreía de día, que hizo magia con nada, y ahora si a eso le sumamos a alguien que la acompaña, que la cuida, no estamos hablando de perfección, estamos hablando de amor. Teresa respiró hondo. Por primera vez en un tiempo, no sentía que estaba perdiendo algo, sentía que poco a poco estaba ganando. A la mañana siguiente, Valeria se despertó emocionada. Hoy es el festival en la escuela. Van a haber canciones y tengo que pasar al frente. ¿Van a venir? Teresa dudó. No tengo ropa bonita. Daniel se adelantó. Vamos los tres. Lo importante no es la ropa, es que te vea ahí, aplaudiéndola. Valeria brincó en la cama. Entonces, me voy a peinar con 2 trenzas, y tú, mamá, te pones la blusa roja. Más tarde, mientras la niña se alistaba, Teresa se puso frente al espejo. Se peinó con calma, se puso la blusa roja. No era nueva, tenía años, pero limpia y planchada se sentía digna. Daniel la miró desde la puerta del cuarto. Estás hermosa. Ella bajó la vista, incómoda. No exageres, no estoy exagerando. Solo estoy viendo lo que no vi hace años. El festival se llevó a cabo en el patio techado de la primaria. Padres con celulares en la mano, bancas de plástico, niños disfrazados de flores, árboles, estrellas. Valeria estaba en tercera fila con un vestido amarillo y una flor de cartulina pegada en el pecho. Teresa se sentía fuera de lugar. No conocía a nadie. No sabía cómo sonreír. Se sentó en la orilla. Pero cuando su hija subió al escenario y buscó sus ojos en la multitud, todo desapareció. Esa es mi mamá, dijo Valeria al micrófono. Y ese es Daniel, mi amigo que me enseñó a dibujar flores con corazón. Teresa se llevó la mano al pecho. No lloró, pero un nudo se le formó en la garganta. Daniel le tomó la mano. Ella no la soltó. ¿Viste? Ya somos algo, susurró él. En la vuelta a casa, Valeria se durmió en el asiento trasero del coche. Teresa, con la cabeza recargada en el cristal, miraba las luces de la ciudad pasar como luciérnagas artificiales. No quiero que esto termine nunca, dijo, casi en un susurro. Daniel apretó el volante con fuerza. Entonces, no dejemos que termine, sigamos construyéndolo, día a día, sin cuentos, solo vida. Esa noche, ya en casa, Valeria colgó en la nevera un nuevo dibujo. 3 figuras tomadas de la mano. En medio, una flor gigante. Alrededor, corazones flotando. Daniel la observó desde la cocina. Teresa también.
¿Qué es eso?, preguntó él. Somos nosotros, y esa flor es la casa, porque ahora crece. Teresa la abrazó fuerte, y por primera vez no sintió miedo de tener algo tan bonito, porque entendió que no era un final feliz. Era un comienzo, sin magia, sin promesas, pero con algo mucho más poderoso: la voluntad de quedarse. Había pasado un año desde aquella llamada que lo cambió todo. 12 meses desde que una voz temblorosa dijo por teléfono: «Papá, ayúdanos». Y Daniel Montes soltó el mundo que creía tener para recuperar el que nunca supo que le pertenecía. En La Esperanza, la casa con la puerta azul ya no era la misma. Las paredes habían sido repintadas con cal y flores nuevas, las grietas cubiertas con paciencia y manos voluntarias. Las cortinas, cosidas por Teresa, ondeaban con el viento como pañuelos de bienvenida. Afuera, un árbol que antes parecía muerto, ahora tenía brotes. Y en el patio, donde alguna vez solo hubo tierra dura, crecía un pequeño jardín con flores de todos colores. Lo cuidaba Valeria con regadera en mano y rodillas sucias de tanto agacharse. ¿Ya floreció la que plantaste tú solita?, preguntó Teresa desde la puerta, secándose las manos en el delantal. Todavía no, pero la semilla ya se siente, dijo Valeria sonriendo. Como tú decías, hay que tenerle paciencia. Teresa sonrió con los ojos. Ya no se veía cansada, aún delgada, pero con mejillas encendidas, con la espalda recta y una mirada que se había acostumbrado a ver hacia el frente. Caminaba con paso firme rumbo al pequeño taller comunitario que había fundado en el centro del pueblo. Hoy entraron 3 mujeres nuevas, le contó a Daniel esa mañana, mientras él preparaba café en la vieja estufa de gas que él mismo reparó. De las que vinieron por el anuncio. Sí, una es viuda, tiene 2 hijos y no sabe coser ni un botón, pero quiere aprender. ¿Y tú qué le dijiste? Que si tenía ganas, ya tenía un lugar. Daniel le sirvió el café en una taza que decía «El mejor papá del mundo», escrita a mano con plumón por Valeria. «¿Sabes que jamás imaginé terminar aquí?», dijo apoyado en la barra de la cocina. «Aquí, conmigo, contigo, con ella, en este pueblo, en esta casa». Teresa lo miró y le sonrió como quien acepta En fin, que el amor no siempre llega como uno lo espera, pero sí cuando más se necesita. Por la tarde, armaron una merienda en el jardín. Pusieron una manta sobre el pasto, cortaron rebanadas de pan dulce, prepararon agua de Jamaica y acomodaron cojines viejos para sentarse. Valeria colgó con pinzas sus dibujos entre 2 árboles. Entre ellos, uno que decía: «Donde hay amor, florecen las cosas». «Este es mi favorito», gritó, levantando un papel con orgullo. «Somos nosotros 3, aquí mismo, con muchas flores. Y Bruno, el perro callejero que Daniel había rescatado meses antes, ladró como si supiera que era parte de la escena». En el dibujo, Teresa aparecía con su máquina de coser, Daniel con una taza en la mano y Valeria al centro, con un corazón enorme pintado en el pecho. «¿Qué es ese corazón que tienes tú, mi amor?», preguntó Teresa, acariciándole el cabello. «Es donde guardo las cosas que no quiero olvidar», respondió Valeria, como si fuera lo más natural del mundo. Daniel se quedó mirando el dibujo en silencio. Le temblaban los labios, no por tristeza, sino por la intensidad de lo que sentía.
No sabía si merecía todo eso, pero sí sabía que no pensaba dejarlo ir. Teresa le tomó la mano, con suavidad, con certeza. Nunca pensé volver a decir esto, pero tengo una familia. Daniel la miró con una ternura nueva, más madura, más firme, no perfecta, pero real. Y eso es mejor, completó Valeria. Esa noche, Valeria se durmió más rápido de lo normal. Ya no pedía cuentos para calmarse, ni canciones para alejar el miedo. Ahora dormía profundamente, con los brazos abiertos y la cara relajada. Porque por fin entendía que al despertar, todo seguiría en su lugar. Teresa salió al patio con una taza de té. El cielo estaba despejado. Las estrellas titilaban como si quisieran aplaudirle a la vida. Daniel salió detrás de ella con una manta al hombro. ¿Sabes qué pensé aquel día que llegué aquí por primera vez?, preguntó él, mirando hacia el cielo. ¿Qué? Que era demasiado tarde, que no había forma de reparar nada, que ya todo estaba perdido. Teresa se acomodó la manta sobre los hombros y se acercó a él. ¿Y ahora? Ahora sé que el tiempo no repara nada. Lo hace el amor, pero solo si uno se queda. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Y tú te quedaste, y me quedaré mientras me dejes. En el silencio de esa noche, entre grillos y el crujido suave de las hojas, se escuchaba algo más. Un latido, una esperanza, un hogar. Valeria murmuraba en sueños, algo sobre una flor que crecía en la oscuridad, y ahí estaba, una casa, una flor, un milagro. No de esos que caen del cielo, sino de los que se siembran con paciencia, se riegan con ternura, y un día, sin aviso, florecen. Si esta historia tocó algo dentro de ti, no la dejes pasar como una más. Suscríbete al canal, porque aquí contamos las historias que otros callan. Déjanos un comentario. ¿Qué fue lo que más te conmovió? Y comparte este video, porque quizás alguien más también necesita saber que los milagros sí existen, solo que a veces se parecen mucho al amor.